aquí ya tenemos a un experto, Rebeca. Sí, al que le vamos a plantear muchas preguntas que ya están llegando a nuestro número de WhatsApp. Es Manuel Domínguez, es abogado responsable de los servicios jurídicos de Desocupa Canarias. Manuel, bienvenido. Sí. Muy buenas tardes. Y te planteo ya directamente la pregunta que ha mandado David desde Lanzarote. Normalmente se habla de segundas viviendas, pero si ocupan tu vivienda habitual, ¿pueden no ser expulsados inmediatamente? Bueno, si ocupan tu vivienda habitual, estaríamos en primer lugar ante un delito de allanamiento de morada. Entonces, claro, eso está tipificado, concretamente el 202 del Código Penal, y evidentemente cuando ocurre este tipo de casos estaríamos, por supuesto, ante un delito flagrante, y ante un delito flagrante la policía tiene que intervenir y automáticamente sacar a las personas que han ocupado tu vivienda. No es una ocupación como realmente nosotros llamamos. La segunda vivienda sería más problemático, sí, ¿no? es cuando una vivienda está vacía, no está ocupada. Los ocupas se meten en las viviendas vacías, no se meten en las viviendas ocupadas. Ahí viene el problema, ¿no? Vamos con otra. Soledad de Las Palmas. ¿Cómo se supone que hay que actuar si mi vivienda ha sido ocupada? Pues si su vivienda ha sido ocupada, nosotros lo que le recomendamos es que llame automáticamente a Desocupa Canarias. Y perdona por la publicidad, pero es que francamente creo que lo hacemos bastante bien. ¿Por qué? Porque iniciamos un proceso de negociación con el Ocupa y terminamos en muchas ocasiones ayudándolo a resolver su problema, bien proveyéndole pues alguna solución habitacional. También a la persona que está ocupando la vivienda. Por supuesto, pero sobre todo lo que hacemos es analizar el perfil de la persona que ha ocupado la vivienda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ayudar a una persona que entre a una vivienda por necesidad, porque realmente pues no tiene un techo donde vivir, una señora, una familia con hijos menores, lo que sea, que no a un cara dura. Lo que pasa que efectivamente, o sea, lo que está pasando a día de hoy, que el 90% de los casos son cara duras. O sea, son gente pues que no hacen nada por la vida, son delincuentes habituales, son gente que al final se dedican un poco a cometer delitos constantemente. Manuel, enseguida seguimos haciéndote preguntas, pero nos vamos a ir en directo con nuestro compañero Manu. Yo creo que sí, que es una medida que pudiera servir, igual que pues también a lo mejor poner alarma, o también contratar un servicio que tiene la empresa Desocupa Canarias, que por €1 al día te permite pues que cualquier persona que entre dentro de esa vivienda, pues sea un ocupa o sea un inquilino moroso, pues la empresa actúa y también resuelve estos problemas. Pues será por mi idea, vamos a seguir haciéndote preguntas que nos han hecho porque ha llegado espectadores. Una de Aitor, si te parece. Dice, ¿me puede detener la policía por intentar sacar a un ocupa o los ocupa? Sí, le puede detener la policía por intentar sacar a unos ocupas. Porque un ocupa, evidentemente, al estar dentro de una vivienda, pues se adquieren derechos. Estos ocupas tienen derechos. De alguna manera, pues las viviendas que ocupan se constituyen en su morada y por lo tanto se adquieren derechos y por lo tanto hay que actuar de forma correcta respecto a ello. Y una pregunta relacionada también con la policía, llega desde El Hierro, la hace Marta. ¿Es verdad que los policías pueden ser acusados de abuso de poder o de allanamiento de morada por intentar desocupar una vivienda? Sí, evidentemente. La policía tiene sus limitaciones. Sus funciones están bastante estipuladas y ellos son conocedores, igual que todos nosotros, de la ley. Y sinceramente, bueno, realmente el único que tiene potestad para poder decidir quién sale o quién entra de una casa, al final es un juez y no es un policía. Por lo cual ellos tienen que saber cómo actúan. Claro, tienen que actuar de forma correcta. Porque, Manuel, ¿cuánto de media se tarda en desocupar una vivienda ocupada aquí? Normalmente nuestra experiencia es muy rápida. O sea, nosotros, lo que pasa es que todo esto va en función un poco del tipo de persona que esté ocupando la vivienda, ¿vale? Pero normalmente en menos de 48 horas el ocupa normalmente está fuera. Menos de 48 horas. Sí. Bueno, vamos a conocer, si te parece, Manuel, los datos, ¿no? Los datos de ocupación ahora mismo aquí en Canarias. Los datos. Solo en el año 2020, a nivel estatal, en todo el país se registraron más de 14.600 denuncias por ocupación ilegal de viviendas. Y fíjense si nos traemos esos datos al archipiélago canario, porque lo cierto es que Canarias es la quinta comunidad autónoma con mayor ocupación ilegal en el año 2020. Concretamente, a raíz
desde la llegada de la pandemia, esa ocupación ilegal creció en las islas en más del 50%, en un 56,4%, y se registraron 623 denuncias. Una situación, Miguel Ángel, que lo cierto es que en estos momentos tampoco termina, tampoco cesa. De hecho, el abogado, que esto que estaba contando Rita era habitual. Cheche le pregunta, ¿qué pasaría si espero a que salgan los ocupas de la vivienda, entro yo y cambio la cerradura? Delito de coacciones. Por parte del propietario que entra en Por parte casa. del propietario. Eso es un delito de coacciones. Eso no se puede hacer. Pero no lo puedes hacer aunque sea tu vivienda Aunque sea tu vivienda. y esté ocupada ilegalmente. Esté ocupada ilegalmente. Y ya estén fuera de su casa. Y estén fuera de su Fuera casa. los Se pueden ocupa. imputar un delito de coacciones. O sea que no se puede hacer. No se puede hacer. Perfecto. Bueno, pues en ese sentido, indefensión, ¿no? Por parte también de las personas afectadas, por parte de la ocupación de una vivienda, por otra, ¿no? Sí, es una profunda indefensión y sobre todo pues porque tampoco la legislación actual no ayuda. Y no ayuda, No ayuda al propietario. no ayuda al propietario. No ayuda al propietario, sobre todo porque aprovechando un poco también todo esto de la pandemia, pues se han venido aprobando una serie de reales decretos leyes en los que se ha invertido un poco el papel de respecto a lo que es la seguridad jurídica que ha perdido el propietario de la vivienda frente De una vivienda. Claro. Yo en primer lugar, la verdad es que lamento mucho la situación de esta señora porque normalmente no es lo que vemos nosotros por ahí, ¿vale? Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, yo, pues sí, me pongo en su piel, pero también tengo que ponerme en la piel, a lo mejor en este caso, bueno, es del banco, pero a lo mejor en vez de ser del banco, a lo mejor podría ser de una persona particular que lleva ahorrando toda su vida para tener una segunda vivienda, para poder cobrar una mini Sí, pero no es el pensión. caso. ¿Y ustedes no podían No es el mediar caso. con las entidades bancarias que tienen muchas viviendas vacías? Alquiler social. Claro, unos alquileres sociales. Claro, lo que pasa que es que el problema es que le estamos trasladando un problema a un particular cuando realmente es una cuestión gubernamental. Decía el Gobierno de Canarias, mediante los mecanismos que tenga en relación a poder encontrar viviendas sociales o lo que sea, es lo que debería resolver el Gobierno, pero no deben trasladarle este problema a un particular, sea un Bueno, banco, sea particular. una persona privada o sea quien sea. Ese es mi punto de vista. Yo de verdad que insisto en que lamento mucho la situación de esa persona y si nosotros estuviésemos en ese lugar, pues intentaríamos, por supuesto, mediar con la entidad bancaria, hablaríamos con ellos, que le den un plazo, mientras pues hablaríamos con los ayuntamientos, cabildos, e intentaríamos hacer esa gestión que ya la hemos hecho en más de Y buscarle una ocasión. otra alternativa, Por supuesto. ¿no? Y Manuel, Manuel, ¿qué puede hacer Óscar en esta situación? Bueno, yo lo que sí que le diría, que en primer lugar esta señora no es ninguna ocupa. Vale, esta persona es una persona que ha estado viviendo en esa vivienda con el permiso de su padre y por lo tanto esta señora pues está en precario. Para nosotros es una persona que está en precario, es decir, ha entrado a esa vivienda no pegándole una patada a la puerta de la vivienda para entrar cuando estaba vacía, sino que esa vivienda ella entró porque alguien se le permitió que entrara. Sí. Ahora, en esta situación en la que está viviendo pues esta señora, evidentemente entendemos que no tiene título suficiente como para poder estar allí, que su padre no ha dejado ningún legado, ninguna herencia ni nada, entendemos que estamos en esa situación, con lo cual esta persona pues está en precario y hay una solución, por supuesto, que es por la vía judicial y después hay otra solución que es mediante la mediación. Y nuevamente pues esta empresa pues es capaz de poder llegar a un acuerdo, mediar, para Bien. resolver este asunto y buscarle Pero no sería un caso de alternativas. ocupación, esta persona estaría en precario. Óscar, pues veremos en qué queda todo esto. Que nos vamos. Manuel, muchísimas gracias. Volveremos a tratar este asunto, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes. Desocupa Canarias. Gracias, Manuel.